Bueno, un saludo para todos y todas. Mi nombre es Laura Peña. Estoy en la coordinación de la Rética Colombia. Hago parte de la comunidad campesina de Playa Rica. Estoy aquí en la Amazonía colombiana, en Putumayo, Colombia. Y bueno, les damos a todos una cordial bienvenida al seminario, que tiene por nombre La potencia del mapeo social y comunitario en los territorios de vida. Compartir que este seminario se enmarca en la campaña Territorios de Vida, Experiencias de Conservación y somos la alternativa al cambio climático, que hemos venido realizando con el motivo del Día de los Pueblos Indígenas y que finalizamos mañana con el Día Internacional de la Mujer Indígena. Queremos también darles, recordando y compartiendo y dar inicio recordando nuestro manifiesto por los territorios de vida, que dice que afirmamos, nos comprometemos a documentar los territorios de vida como espacios de diversidad natural y cultural, de bienestar, de aprendizaje, de espiritualidad, de compromiso activo de los ciudadanos y de libre determinación sostenible. Bueno, recordando esta parte de nuestro manifiesto. Vamos a dar inicio acá con nuestros invitados. Pido de ahí antemano disculpas si la pronunciación no es correcta, pero bueno, con este agradecimiento queremos dar la bienvenida a los compañeros Simón Locopán y Juan Pecha, con quienes conversaremos sobre las metodologías y modos de hacer mapeo en los territorios como mecanismos para defender y conservar los territorios de vida. Para guiar este seminario, cada uno de nuestros compañeros tendrá de 15 a 20 minutos para hacer sus presentaciones e intervenciones y luego vamos a abrir el debate para que todos podamos participar. Y bueno, como antesala queremos hacer esta reflexión y estas preguntas orientadoras. Para pensar en el mapeo social y comunitario en los territorios de pueblos indígenas y de comunidades locales, nos preguntamos. ¿Cómo realizan el mapeo social y comunitario, el proceso que siguen para documentar los territorios y cuál es la importancia para la defensa del territorio y su conservación? Bueno, y vamos a iniciar con el compañero Simón. Entonces, bienvenido compañero. Presentamos a Simón Crisóstomo Loncopan. Simón ha nacido y se ha criado en Curaregue, Chile. Es coordinador de planificación territorial en el ICI Huacuitza, en Chile, y es geógrafo de profesión y colabora en proyectos de reconstrucción y recuperación territorial en comunidades mapuche del sur de Chile, como encargado de los equipos de cartografía social mapuche. Bueno, compañero Simón, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Es todo tuyo el Muchas auditorio. gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias al equipo, a la red de territorios de vida por, disculpen, permitirme primero poder exponer dentro de estos espacios y de cierta manera mostrar el trabajo que hemos ido realizando distintos geógrafas, geógrafos dentro del territorio mapuche y sobre todo en territorios de vida que hoy día tienen una visión de apostar hacia una recuperación, una reconstrucción y también una gobernanza propia de parte de los pueblos indígenas en nuestros territorios. Por tanto, les quiero compartir una presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, adelante. Sí, compañero, adelante. Sí, estamos viendo. Súper, muchas gracias. Como me presentaron, mi nombre es Simón Crisóstomo Loncopan. Soy presidente de Winculmapu, que es la Asociación de Comunidades Mapuche de acá de Curarrehue, y también soy coordinador de planificación territorial en la iniciativa de conservación inclusiva Futamahuiza en Chile. Hoy queremos compartir un poco acerca de un trabajo que venimos desarrollando ya hace varios años, alrededor de casi 10 años, que tiene que ver con mapeo en territorios mapuche en el contexto de la reivindicación de derechos territoriales de nuestro pueblo. Pero primero, antes que hablar un poco de cuáles han sido los aportes, los resultados de este trabajo, quisiéramos compartir algo fundamental, que son las bases y los inicios que nosotros entendemos del mapa. Cómo el mapa ha sido parte y ha sido parte, ¿no?
del despojo, ha sido parte de la invisibilización y ha sido parte también de la usurpación territorial de nuestros pueblos en diferentes contextos, en diferentes territorios y en diferentes latitudes. Estos mapas que ustedes están viendo son mapas históricos del territorio donde nosotros como pueblo nación mapuche habitamos, que es el Gualmapu, que vendría a ser el sur de Chile, la Patagonia, Norpatagonia Argentina también, y que de cierta manera reflejan el proceso de ocupación e invasión que tuvo nuestro pueblo en los albores de 1900 aproximadamente por parte del Estado de Chile, que se encargó de distribuir la tierra en virtud, ¿no?, de las necesidades que, en ese momento tenían los estados, y que de cierta manera nos quitó, nos arrebató y nos usurpó gran parte de nuestro territorio. Por tanto, debemos decir que el mapa históricamente ha sido una representación simbólica del territorio y que su objetivo fundamental ha sido tomar decisiones, ya comunicar conocimiento, guiar decisiones políticas, geopolíticas y económicas. Por tanto, el mapa se construye desde sus bases, desde su inicio, como una herramienta de poder, de control, de lucha política constante. Y es sumamente importante porque los mapas no son neutrales, ¿ya? Los mapas no han sido neutrales en la historia, pero tampoco son neutrales hoy. El mapa muestra lo que la necesidad o lo que el pueblo decide mostrar, pero también oculta cosas, ¿no? Y eso ha sido parte fundamental de la lucha epistémica que hemos podido reconocer a lo largo de la historia entre lo que los pueblos indígenas han entendido como territorio y lo que se ha impuesto desde la geopolítica más, hegemónica hoy. Dentro de este contexto, nos planteamos diferentes tipos de metodología y de cartografía que hemos ido analizando y estudiando a lo largo de los años para poder llevar a cuestionar un poco estos modelos tradicionales de cartografía y de mapeo tradicional que se han desarrollado en nuestros territorios, partiendo por la cartografía institucional, que es la clásica, ¿no? La cartografía de los estados, de las instituciones, del extractivismo y otras corrientes, ¿no? Como la cartografía crítica, que viene a cuestionar de cierta manera esta forma de generar mapeo, esta forma de generar conocimiento geográfico, a través de metodologías como el mapeo participativo, donde se incluyen actorías fundamentales de la sociedad para elaborar un mapa que represente diversas visiones del territorio. Y en particular, y los que nos compete hoy día aquí, es el mapeo comunitario indígena, que como metodología se centra en la reivindicación de derechos territoriales de los pueblos indígenas y una forma también de cuestionar los enfoques clásicos de ordenamiento territorial y fortalecer y rescatar evidentemente epistemologías propias. Por tanto, desde la teoría se plantean distintos autoras y autores el mapeo comunitario indígena como una forma de hacer un contramateo. Lo expone claramente Nancy Peluso en 1995 cuando habla de que hoy día estas nuevas formas de generar espacios de discusión que pongan en tela de juicio esta geopolítica impuesta por los estados tiene que ser rescatada y fortalecida por los pueblos indígenas y por las comunidades locales para su reivindicación de derechos. Entonces, nos planteamos una forma, ¿no?, de generar un fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestros territorios, de nuestros derechos en base al dibujo, en base al rescate, a la memoria oral, en base a la reivindicación de los derechos ancestrales que tenemos y de los usos consuetudinarios de nuestro espacio. Por tanto, asumimos que históricamente este conocimiento tradicional, esta monocultura del saber científico, ¿no? Ha impuesto una forma de hacer ciencia, una forma de generar conocimiento que no representa lo que somos hoy día como pueblo y que no representa en absoluto nuestras visiones, nuestras cosmovisiones, nuestra espiritualidad en nuestros territorios. Eso varios autores lo denominan como el epistemicidio, ¿no? Sobre todo Santos habla de esto, de cómo se ha tratado de invisibilizar estas otros conocimientos, estas otras sabidurías y, por qué no decirlo, estas otras ciencias por parte de Occidente, que ha tratado de quitarnos, de usurparnos, pero sin embargo que en estos tiempos es sumamente importante rescatarlo y fortalecerla y revitalizarla. Por tanto, el mapa hoy día nace como una herramienta para la justicia epistémica, porque implica no solo reconocer los saberes tradicionales propios, sino también cómo estos conocimientos sirven para la toma de decisiones políticas, jurídicas y ambientales. Y además, es importante decir que el mapeo indígena es una resistencia al epistemicidio constante que hemos hablado, ¿no? Porque convierte la cartografía legítima
en conocimientos que el Estado consideraba irrelevantes o subjetivos y que nunca fueron considerados en la toma de decisiones reales ni en la planificación de nuestro territorio. ¿Cuáles son estas herramientas y cómo el mapeo se posiciona en esta lucha epistémica? Básicamente, en recuperar el poder de nombrar y representar, es volver a rescatar nuestra toponimia, es volver a rescatar nuestros sitios que para nuestros pueblos son importantes, rescatar los nombres, rescatar los usos consuetudinarios, los sueños, las visiones, los espacios que nuestra gente ocupaba ancestralmente. Es sumamente importante esto porque la toponimia ha sido una de los elementos que más ha sido quitado y usurpado de parte de los pueblos indígenas por parte, digamos, de los estados-naciones que hoy día controlan gran parte de los territorios. Es importante también que estos mapas posicionan y disputan la verdad cartográfica, ¿no? Los estados definieron los límites, las fronteras a las cuales no nuestros pueblos indígenas estaban conscientes de eso en ese momento porque no nos regíamos bajo esos estándares, no nos regíamos bajo esos límites ni esas fronteras. Por tanto, el mapeo indígena expone una falsa neutralidad y demuestra que todo mapa es una narrativa situada con intereses y puntos de vista, ¿no? Como lo habíamos hablado en un comienzo, los mapas son herramientas de poder y es fundamental hoy día que nuestras comunidades, nuestros territorios puedan asumir eso y puedan de cierta manera también utilizar estas herramientas para el ejercicio de derecho. Reivindicar los conocimientos propios en el saber es importante, ¿no? Lo que habíamos hablado, la toponimia, la geohistoria, la espiritualidad, estos elementos que históricamente han sido descartados por la ciencia tradicional, posicionarlos, rescatarlos, revitalizarlos para el ejercicio pleno de la gobernanza propia de nuestros territorios y evidentemente la validación, ¿no? de nuestra gente por parte de estas formas de hacer ciencia que no vienen, ¿no? de la academia estructurada, sino de un posicionamiento más crítico acerca de cómo los mapas han sido gran parte una herramienta también de despojo para nuestra gente y cómo hoy día nosotras y nosotros tenemos que tomar estas herramientas bajo nuestro propio conocimiento, nuestros propios valores, convicciones, proyectos políticos que tengamos como pueblo para avanzar en una reconstrucción más integral y que tome evidentemente nuestros conocimientos, nuestros saberes como válidos para la planificación del territorio. Y evidentemente también de la invisibilización al reconocimiento, cómo hoy día logramos reconstruir territorios ancestrales, lograr ver y sentir que el territorio no simplemente son líneas y polígonos, sino también cuentan historias, cuentan lugares, sueños, memorias, donde el territorio no es algo que está alejado del ser, sino que es un territorio vivo, que estaba en constante movimiento y que sigue vigente. Y por último, sobre todo está lo que hemos hablado en esta parte de la presentación, ¿no? Esta lucha, ¿no? Esta suerte de enfrentamiento entre la epistemología territorial y la epistemología extractivista, que son distintas formas de entender el territorio uno con una mirada sumamente depredadora, con un modelo sumamente que daña constantemente los derechos de los pueblos indígenas, pero también los derechos de la naturaleza, versus esta otra forma de hacer o esta otra forma de entender el territorio de una visión indígena local, donde se fortalecen y se rescata la memoria histórica, las fuerzas espirituales, los sitios de significación cultural, la biodiversidad, las cuencas entre otros elementos que en sí constituyen el territorio, un territorio de vida, que sí constituyen un territorio indígena de conservación. Por tanto, podemos decir que el mapeo comunitario indígena no es únicamente una herramienta técnica de participación, sino un acto de insurgencia cognitiva, recuperar el derecho a nombrar, representar y validar el territorio desde un propio sistema de conocimiento frente a siglos de imposición, ¿no? de cartografía colonial. ¿Cuáles son los aportes en la reivindicación de los derechos territoriales de estos mapas? Bueno, la evidencia histórica cultural, documentar, ¿no? Sobre todo documentar la ocupación tradicional de un pueblo, integrando toponimias, sitios de significación cultural, sitios de uso consuetudinario, sitios de uso biocultural, eh, entre sus más, obviamente, importantes insumos dentro de esta documentación. También evidenciar y cuantificar la cantidad de despojos, utilizar números, dar datos duros, ¿no? De cuánto es el porcentaje de territorio usurpado por parte de los estados en los territorios indígenas. Obviamente, desafiar al marco estatal, está, como lo habíamos hablado, ¿no? El reconocimiento de los territorios no como tierras, ¿no? Entendemos este concepto de que la tierra no es el territorio. Hoy día, lo que estamos trabajando hoy día como varias comunidades mapuche es avanzar hacia el reconocimiento de los territorios ancestrales y no de las tierras tituladas, que fue lo que hoy día el Estado reconoce.
Queremos avanzar hacia romper el cerco de cierta manera, y el cerco cartográfico que nos dice que nuestro territorio son 10 hectáreas, cuando en realidad lo que estamos mapeando hoy día abarca miles y miles de hectáreas. Ese es el principal mensaje que estamos tratando de levantar en nuestros territorios, en nuestras comunidades, para poder hacerle frente, ¿no?, a esta forma de entender el ordenamiento territorial por parte del Estado. Un punto muy importante y uno de los insumos y aportes que puede hacer el mapeo, obviamente, es la educación comunitaria intergeneracional. O sea, como hoy día también en los talleres hemos evidenciado la participación de juventudes, infancias que aprenden con esto, donde hay un diálogo entre las mayores, constante, con las nuevas generaciones, donde se fortalece el conocimiento, donde se generan las conversaciones interesantes, donde se rescata la memoria. Hay muchas historias que han salido en estos talleres sumamente importantes y que las juventudes no conocían, nombre antiguo de río, de cerro y montaña. Y para nosotras y nosotros, eso es uno de los aportes más importantes de esto. Si bien el mapa es una herramienta política para el ejercicio de derecho, el mapa es una herramienta educativa, el mapeo es una herramienta que permite rescatar estos saberes, visualizarlos, verlos, conocerlos y que las nuevas generaciones se apropien de él. Y evidentemente una herramienta de ciencia política. Estos mapas han ayudado a legitimar demandas territoriales, visibilizar la ocupación tradicional, que se transformen también en herramientas de diálogo. Estos insumos que hemos logrado, estos talleres, han permitido en muchas comunidades avanzar en el reconocimiento de sus territorios, en políticas, ¿no? Y evidentemente también porque se plantean como una forma de diálogo, como una herramienta de diálogo que el otro, ¿no?, puede entender desde una manera un poco más técnica. Y eso evidentemente ha tenido buenas experiencias, al menos en gran parte de los territorios en los cuales hemos trabajado. Para ir ya cerrando un poco la presentación, hablar de cuáles han sido las experiencias de mapeo en el territorio mapuche, entender de que el territorio mapuche nosotros lo denominamos Gualmapu, y el Gualmapu de cierta manera ocupó, se invadió en 1900 en su totalidad, y eso evidentemente llevó a una forma de generar una geopolítica del despojo que ha reducido a las comunidades mapuche en un 96% a nivel territorial. El mapa hoy día surge desde ahí planteándonos dos conceptos fundamentales de rescate. Planteamos el mapeo mapuche en el modo de reconstruir el Mapu, que era el territorio ancestral mapuche, en base al Lofche, que es las personas que territorializan ese espacio. ¿Cómo logramos romper, insisto, esta lógica del cerco de la cartografía tradicional que nos impuso esos límites y salir de ahí para hablar de una manera un poco más holística y abierta? ¿Cuál es nuestra idea fundamental? Identificar los tragumen, que son los límites ancestrales, las tierras antiguas, el territorio ancestral de cada Mapu, de cada comunidad, para que muchos y muchos de ustedes entiendan. El trabajo ha generado pruebas y argumentos políticos frente al Estado, empresas extractivas y organismos internacionales. Y actualmente, bueno, al 2025, hemos logrado mapear más de 50 territorios mapuche, reconstruyendo límites históricos y evidenciando más de 2.850.000 hectáreas sustraídas desde la ocupación militar de la Araucanía. Esas 2.850.000 hectáreas han sido mapeadas en terreno. Hemos logrado identificar grupos de trabajo que nos han permitido avanzar en eso, y ha sido un desafío sumamente importante, pero no es recién en el inicio. Hay que entender de que el territorio mapuche, el territorio ancestral, eran más de 10 millones de hectáreas, y tenemos el deseo de poder avanzar hacia el mapeo completo de nuestro territorio ancestral mapuche, para lograr así evidenciar la cantidad de despojo, la cantidad de injusticias territoriales que hasta el día de hoy siguen presentes. Estos son algunos de los mapas que hemos ido diseñando para diferentes organizaciones y comunidades: mapeos de sitios de significación cultural, bioculturales, mapeos de amenazas, mapeos de reconstrucciones de tierra, de títulos, que nos han permitido de cierta manera a las comunidades entregarle insumos para sus luchas territoriales, como también para sus demandas frente a proyectos extractivos en sus territorios. Y para finalizar, hablar de un solo caso de experiencia, ¿no?, de cómo un mapeo de una comunidad sirve para avanzar en esta lucha por los derechos territoriales. Tomamos el caso de Los Trancuras, que tiene un título de merced que el Estado reconoce de 400 hectáreas. Se trabajaron en diferentes tipos de talleres, 5 talleres de mapeo, donde identificaron las tierras antiguas, el límite ancestral, usos de sitios de uso biocultural, sitios de significancia espiritual, amenazas, propiedad, uso de la tierra, entre otros.
y logramos reconstruir el límite ancestral que abarcaba un total de 39.000 hectáreas. ¿Qué nos quiso decir eso? Que en ese territorio, en esa comunidad específica, se usurpó el 98% de su tierra y territorio. Ese dato sirve para plantear su demanda, ese dato nos sirvió para plantear, bueno, aquí van a ir viendo algunas de las cartografías que logramos sacar en ese momento, la división predial, la cantidad de tierra, ustedes en rojo pueden ver la cantidad de tierra titulada por las comunidades mapuche versus la naranja, que es la tierra latifundios u otros, y el verde que es área silvestre protegida, un parque nacional. Ahí pueden ver la cantidad de tierra de despojo que tuvo esa comunidad particularmente. Amenazas, identificamos cuáles son las amenazas presentes, minerías, forestales, fundo, hidroeléctricas, inmobiliarias, entre otros. Dentro del territorio, toda esta información se entrega a las comunidades para que las comunidades decidan qué hacer con esta información y también para informar. Toponimia, sumamente importante, rescatar la toponimia del territorio, nombre antiguo, que evidencien y justifiquen también el uso ancestral de esos espacios. Y evidentemente el uso de los espacios de significación cultural o de uso biocultural también, como le hemos denominado. ¿Cuáles han sido los avances políticos de este territorio? Gracias al trabajo que se ha desarrollado, no solo la cartografía, hay que, importante decirlo esto, la cartografía, el mapeo indígena, es solo una herramienta que tiene que ir de la mano con otros insumos sumamente importantes, informe antropológico, planes de vida, protocolos bioculturales, entre otros, para fortalecer y fundamentar las demandas que tiene este pueblo. Por tanto, en Trancura lo que se ha logrado con este trabajo ha sido detener Añihuarraqui, que era una hidroeléctrica, que las comunidades lograron demostrar el uso en ese territorio y sus derechos para la consulta previa libre e informada gracias al trabajo de mapeo e identificación que se avanzó. Se logró eliminar del sistema 3 concesiones de prospección minera dentro del territorio y se identificó, si ustedes se dieron cuenta, que dentro del territorio ancestral que tenía esa comunidad había una superposición con un parque nacional, el Parque Nacional Villarrica, ¿no? Y después de 4 años, gracias a estos insumos, gracias a estas pruebas, se logró trabajar en una mesa de diálogo y en diciembre del año pasado se logró firmar el primer acuerdo de cogobernanza de un parque nacional con un pueblo indígena en Chile, sobre todo en esa zona. Eso ha sido uno de los insumos más importantes y que creemos que es sumamente importante relevar y lo que estamos trabajando también en otras comunidades hoy día de los Andes del sur de Chile. Y por último, hoy se está trabajando en la elaboración de un plan de manejo con miras a un plan de ordenamiento territorial con una visión indígena propia, autónoma, mapuche. Por último, conclusiones del mapeo en sí, visibilizar la ocupación ancestral, demuestra el despojo histórico de nuestras comunidades y pueblos, fortalece la identidad de la memoria colectiva, el diálogo intergeneracional, incide políticamente como es una herramienta de poder, por tanto es una herramienta para la lucha también, aporta a la conservación, integra la cosmovisión indígena en la gestión de la biodiversidad, áreas protegidas o territorios conservados por pueblos indígenas, y evidentemente genera justicia epistémica porque disputa la hegemonía de la cartografía oficial y legitima de cierta manera nuestra ciencia, que es la ciencia indígena. Eso es lo que les puedo comentar a grandes rasgos. Este ha sido un trabajo que hemos ido desarrollando en estos últimos años. Estamos tejiendo alianzas para poder seguir avanzando en el mapeo del territorio mapuche y estamos dispuestos a poder seguir aportando con diferentes otros pueblos que así lo requieran en diferentes puntos de Latinoamérica también, con esta forma también de ponernos el mapeo y la cartografía como una herramienta para la lucha y para la reivindicación de nuestros derechos territoriales como pueblo indígena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Simón. Muchas gracias por compartir. Sin duda, estos mapeos son herramientas muy, muy importantes para nuestros territorios y en especial en estos tiempos de defensa, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecidos. Quería preguntar si el compañero Juan ya ha llegado. Sí, sí está. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el compañero Juan. Presentamos a Juan Pesha Vaca, líder indígena, actualmente secretario del Consejo Ejecutivo de la Nación SEAJA y facilitador de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes en la FENAMA, Perú. Entonces, adelante, compañero Juan. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Solo con la disculpa del caso, no puedo abrir los lentes de mi laptop. No sé qué ha pasado, pero puedo hacer la exposición de acuerdo al
PowerPoint que he compartido. Sí, compañera, adelante. Gracias. Muy bien. Mi nombre es Juan Pesha. Actualmente subsecretario de la Nación SEJA, también facilitador indígena en este proceso de reconstrucción territorial ancestral del pueblo SEJA. Siguiente. Siguiente. Eh, el pueblo SEJA históricamente eh, tiene un territorio de una aproximación de 1.500.000 hectáreas. Eh, Originalmente, el pueblo Eseja vivimos entre los ríos Sonene, Bahuaja y Río Madre de Dios. Estos ríos son son conocidos por la lengua esejas de acuerdo a los lugares que actualmente habitamos. Las comunidades que vivimos en el río Sonene, en lengua eseja se le conoce como Sonene Cuñaje. Las comunidades que viven en el río Tambopata, es otro afluente, le conocemos con el nombre de Bahuaja Cuñaje. Y los que vivimos en el río Madre de Dios se les conoce con el nombre de Naay Cuñaje. Para mayor información, el pueblo Esejas, antes de la colonización, el territorio Eseja contaba, como lo mencionaba, de un promedio de 1.552.000 hectáreas, de los cuales quiero precisar en la actualidad el El territorio ancestral del pueblo de Ceja actualmente es administrado por el Estado, en este caso el CERNAN en Perú, que ahora ese territorio es una parte reserva nacional, conocido como la Reserva Nacional Tamaulipas, y la otra parte está como Parque Nacional Bahuajas-Sonene. Y, y paralelo o en los bordes del territorio ancestral del pueblo de Ceja, actualmente están las comunidades nativas, como el caso de Infierno, comunidad nativa de Infierno, con una área de 9.700 hectáreas, la comunidad de Palma Real, con 9.490 hectáreas y la comunidad de Sonene con 3.800 hectáreas, de los cuales pues en total en la actualidad hace de 23.048 hectáreas, no es nada comparado en el territorio ancestral que antiguamente ocupábamos, ¿no? Esto hace pues que la colonización generó graves fracturas sociales dentro del pueblo. Las fronteras políticas nos dividieron, nuestros parientes esejas, la mayor parte radican en el Estado boliviano y a pesar de pues estar cerca, pues las fronteras ahora nos dividen, ¿no? Pero igualmente el pueblo eseja tenemos visitas esporádicas entre el lado peruano y el lado boliviano. Siguiente. En ese sentido, de este proceso de reivindicación territorial del pueblo Eseja, hemos iniciado eh, un proceso de mapeo de los sitios culturales, ancestrales y otros valores que tiene el territorio ese eje.
entre el 2002 y el 2006, FENAMAT y el pueblo de Ceja realizaron viajes de reconocimiento territorial específicamente sobre el río Sonene. El río Sonene es el río que limita el estado peruano con el estado boliviano. En el 2025, la nación Ceja, ya constituida jurídicamente legal en el Perú, el, en octubre del 2022 se reconoce el pueblo, el pueblo Ceja como nación. En ese sentido, PENAMAT, que es la organización indígena de Madre de Dios aquí en Perú, que afilia a 38 comunidades, y con el apoyo de la Iniciativa de Conservación Incluyente del IEP, ha reactivado un proceso crucial, la documentación participativa de nuestras áreas ancestrales a lo largo de la cuenca de los ríos Sonene, que es el río Jit, Bahuaja, el río Tambopata, y sus afluentes, los demás ríos que tributan, ¿no? Tanto en el río Sonene y el río Tambopata. Ahí podemos, y en este proceso, quienes nos ayudan a mapear con exactitud los lugares ancestrales, tenemos pues a nuestros aliados como a los mayores o los sabios que llamamos nosotros, para mayor precisión en el mapeo en los sitios ya en los lugares de los ríos, ¿no? Siguiente. En ese sentido, los mapeos están direccionados pues a los lugares ancestrales de recorrido de nuestros abuelos, ¿no? Como las chacras, los cementerios, los lugares sagrados donde que habitan seres invisibles que nosotros llamamos aquí en Pueblo de Ceja a los espíritus del monte, conocido en nuestro idioma como Eyamitecuá o Dosiquiana. Siguiente. Continuando haciendo los mapeos de los lugares de los diferentes ríos, pues también estamos mapeando los lugares de las pampas o sabanas húmedas que, que fueron lugares ancestrales de los pueblos, del pueblo de Ceja, ¿no? Ahí tenemos la pampa peruana que también se está mapeando porque esos lugares fueron donde vivieron los ancestros o los abuelos del pueblo ese. Siguiente. Igualmente, este, también mapeando, esta foto es de él, ya del río Tambopata. El río Tambopata, una de sus partes de recorrido del río Tambopata, fue pues el, la vía de comunicación allá por los años 1900 a 1920, tanto entre las partes de la serranía peruana con la selva, ¿no? Ahí tenemos el río Candamo. Siguiente. Como mencionaba, en el recorrido de los mapeos que venimos haciendo en diferentes puntos de recorrido ancestral de nuestros abuelos, este es un, un resto que queda de la ruta que era de la serranía peruana, en este caso de Puno, hacia Madre de Dios, que era un camino de herradura de mulas y que conectaba a la selva, ¿no? Ahí en la foto podemos ver alguna parte del resto de un puente que queda todavía y
Y ahí tenemos un abuelo que nos ha acompañado, que él en su juventud este lugar ha recorrido allá por los 1930, 1940, ¿no? Que él todavía recuerda con mucha alegría, mucha nostalgia y también pena de que es en años anteriores ese lugar era lugar de trayecto, ¿no? Entonces en la actualidad ese lugar ya está en el Parque Nacional Pauja-Sonene y ya está cerrado, ¿no? No es transitable en la actualidad. Siguiente. En ese sentido, este proceso de reconstrucción territorial del pueblo de Ecija que venimos realizando en estos últimos años, pues es para rescatar y compartir saberes ancestrales, conocimientos vitales sobre nuestra historia, la medicina, se están perdiendo. El mapeo nos permite que sabios y jóvenes conversen sobre historia y conocimiento eja. Este es, como mencionaba anteriormente, y ya el pueblo Eja no tiene la libre disponibilidad de visitar estos sitios, estos territorios ancestrales, porque en la actualidad eso está en reserva y en parque, ¿no? Que ya dificulta de ir cualquier rato como antes lo veníamos haciendo. Esto también sirve como viaje de reencuentro, donde realizamos viajes con sabios, adultos y jóvenes. El diálogo nos permite reconocernos como de origen común, sanando viejas heridas. Quiero precisar ahí, con unas solas palabras, de decir, cuando nosotros realizamos estos viajes a este sitio, es como un fortalecimiento espiritual o como quien recibir aire puro para sanarnos de los ciertos males que que venimos contagiándonos, que ahora vivimos cercanos a la ciudad o que ahora vivimos, como dice, en una cajita de caja bien reducida por la legislación de los estados, en el caso de Perú, ¿no? Que ahora nos han puesto en un territorio bien pequeño y donde vivimos ahí como enjaulados. También este proceso de mapeo nos sirve para reconstruir los lazos de amistad. En este proceso de reconocimiento de los indígenas en comunidades, ha hecho pues que algunas familias se han separado de sus familias, ahora viven en otras comunidades de donde que no es sus propios pueblos, no es sus propios hermanos, ya viven en una mezcla, ¿no? Porque aquí en Madre de Dios habemos como 8 pueblos indígenas y los Esejas están algunos mezclados con Jarambut, con Machiguenga, con Yines, y de los cuales en este proceso de reconstrucción territorial también estamos invitando a otras comunidades donde habitan Esejas para que puedan ellos, unirse a este proceso y puedan también conocer de dónde son sus rasgos familiares, ¿no? Y esto también nos sirve para hermanarnos más entre ese eje que nos encontramos separados en otras comunidades. Porque Infierno, Palmar Real y Sonene somos comunidades netamente Eceja, como ese puro Eceja, ¿no? Pero hay otras comunidades como Tres Islas, como El Pilar, que son comunidades nativas también, pero con otras razones sociales indígenas, ¿no? Eh, Siguiente. Como mencionaba, en el 2002, en octubre, los SEJAS nos unimos para formar la nación. Ahora el pueblo SEJA está constituido como nación SEJA.
A pesar que la legislación nacional en el Perú no nos reconoce jurídicamente como nación, pero seguimos insistiendo que algún momento la nación Eseja jurídicamente sea reconocido como nación. En ese sentido, el mapeo de nuestro territorio ancestral no solo es un proceso técnico, sino que nos permite que las futuras generaciones conozcan los lugares ancestrales por donde caminaron nuestros antepasados. Conocer cómo se distribuyen actualmente las áreas del territorio ancestral para planificar el manejo de los recursos a futuro. También revitalizar nuestra memoria, hacer uso sostenible y racional de los recursos de las comunidades, fortalecer nuestra gobernanza del territorio y asegurar un futuro para nuestras próximas generaciones. Consideramos que este proceso es de vital importancia porque el territorio es vida. Sin territorio, sin bosque, no estaríamos indígenas sin vida. Estaríamos terminando, ¿no?, nuestra existencia. Por eso es que consideramos este proceso de vital importancia para las SEJAs y otros pueblos indígenas que también estamos en este proceso de reivindicación territorial de sus territorios. Siguiente. La nación SEJA, como mencionaba, seguimos en este proceso, no es el final. Todavía nos queda mucho área por recorrer, porque el territorio ancestral del pueblo Ceja, como mencionaba, es de 1.500.000 hectáreas. Siguiente. Cabe recalcar de nos queda todavía un largo camino de mapear el territorio ancestral del pueblo Ceja, a pesar que en estos últimos tiempos, de acuerdo al informe de CERNAN, del Servicio Nacional de Área Protegida en el Perú, el territorio ancestral del pueblo Eseja está siendo amenazado enormemente por la minería ilegal, la deforestación indiscriminada de la agricultura y sobre cultivos de cultivos ilícitos, ¿no? Como el tema del narcotráfico. Eh, bueno, eso es mi presentación. Quizás pues muy breve, tenemos mucha más información, pero les quedo muy agradecido por la oportunidad que me han brindado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Juan. Muchas gracias, muy agradecidos con todos por sus presentaciones. Excelente el compartir del saber y las experiencias. Y bueno, queríamos también abrir el espacio, compañeros, si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario para los compañeros. Los escuchamos, compañeros. También hemos recibido algunos mensajes en el chat de saludos. Nos saluda la compañera Feliciana, compañera María Laura, Edgardo Benítez también nos comparte, que es miembro de la organización IFCA de Honduras. Agradecerle que nos puedan compartir la copia de estas valiosas presentaciones realizadas por los compañeros. Nos regala su número de contacto y correo electrónico. María Laura se quiere presentar, compañera María Laura. Hola, no sé si me escuchan porque tuve muchos problemas técnicos para poder conectarme e ingresar. Eh, no sé si me escuchan. Sí, compañera, Hola. adelante. Ah, bien. Sí, te Bueno, mi nombre es escuchamos.
Laura Cabezas, soy mujer de una área ¿no? Creada recientemente como parte de una organización de pueblos originarios de la provincia de Jujuy. También, bueno, trabajo en un ámbito que está directamente vinculado al tema de registros de comunidades originarias, de comunidades de pueblos ancestrales de la provincia de Jujuy. De hecho, trabajo en el territorio. Si bien no es un área específica que yo en la que intervenga, pero sí trabajamos en territorio con estas actividades, como decían los hermanos, de fortalecimiento a las familias y en particular aquellas que están, bueno, actualmente en proceso de mapeos, procesos de reconstrucción de la historia oral, de la recuperación de los saberes ancestrales y desde una metodología participativa de construcción colectiva. Y desde esta área, que es la Secretaría de Pueblos Indígenas, bueno, voy a hablar en nombre, en mi nombre, resulta un poco, voy a plantear un poco la situación de la provincia como áreas e instituciones del Estado, del gobierno actual, entran en contradicción permanente con los procesos de las propias comunidades, de la propia historia y de los propios planes de vida que mencionaban acá los hermanos también, con muchas resistencias y conflictos que tienen como su origen fundamental en la apropiación, los despojos que que se están dando en este último periodo en muchas comunidades de lo que se conoce como Quebrada de Humahuaca, que es una región natural declarada como Patrimonio Natural por la UNESCO, y sin embargo están actualmente con medidas judiciales y también con la violencia institucional desde la policía, amedrentando a las comunidades ubicadas en esa región, digamos. Entonces, recupero este planteo que decía el hermano del mapeo, que no es un recurso técnico, sino es un recurso y un instrumento político de gran importancia para las comunidades y que en estos procesos de reconstruir la propia historia, de reconocer la propia identidad, porque hay pueblos que han sido muy alienados y, y están como enajenados de la propia cultura y identidad, atravesadas por la colonización y todo lo que implicó la injerencia del Estado-Nación para los pueblos. Tendremos que hacer un corte y decir la constitución de los Estados-Nación y el reconocimiento jurídico de los pueblos, un antes y un después. Si bien implica un instrumento legal, jurídico y político de importancia para muchas comunidades que hoy tienen, por ejemplo, una personería jurídica porque les permite esta gestión de recursos, de proyectos, de financiamientos, al mismo tiempo hay como una contradicción con respecto a lo que reconoce el Estado o deja de reconocer. Y tiene que ver también a su vez con esto que decíamos, cuáles son los saberes legitimados, cuáles son los territorios reconocidos por estos estados y cuál es la verdadera historia y los verdaderos territorios ancestrales para sus pobladores y habitantes. Yo pertenezco a una organización donde somos urbanos y somos urbanos y muchos somos de la capital, de la provincia de Jujuy, pero hay hermanos que vienen de la Puna, de la región de Puna y Quebrada, por cuestiones económicas y necesidades laborales, se han instalado en los cordones de la zona más de periferia y han avanzado en la recuperación de algunos territorios por las necesidades o por la ausencia de planes habitacionales. Y en esos espacios que se van ocupando, se va recuperando esto que decían claramente los hermanos, la propia historia, y se van generando acciones desde los mayores
lo que han podido transmitir y lo que se comparte y se revitaliza en estos nuevos, digamos, contextos o espacios que son de relocalización. Entonces, me parece interesante poder recuperar este concepto desde una mirada y desde un enfoque donde nos posicionamos en una nueva matriz o una matriz diferente de contracultura, ¿no? De contraepistemología hegemónica y también me parece importante como instrumento político. Creo que ese valor es poner en valor el mapeo, pero todo lo que implica eso, cuando hablamos no de tierra y hablamos de territorio también. Entonces hay como lenguajes, hay relatos, hay ciencia impuesta a los pueblos históricamente y eso ha generado también un desconocimiento o un uso de las herramientas legales, pero que no logran representar en el plano político, de las políticas públicas, en lo jurídico, en lo legal, lo que implica la vida comunitaria, un plan de vida comunitario, la comunidad misma. Solamente quienes están en el territorio saben lo que implica eso. Y hoy están sufriendo desalojos, medidas que tienen que ver con la Gracias. discriminación, el racismo. Sí, y eso, bueno, es algo que preocupa, perdón, pero que me extienda, pero Muchas bueno, me gracias, parece muy compañera. interesante este planteo que es importante fortalecer, digamos, en el trabajo que muchas veces tenemos, que a veces es bastante complejo, digamos, ¿no? Tener una pata en el territorio y una pata en otros espacios donde a veces se va en un sentido contrario a los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Compañera María Laura, muchísimas gracias. Bueno, que Gracias el a tiempo ustedes. es, el tiempo Sí, es sí, corto. perdón. Queríamos, bueno, invitar a los demás compañeros a que tengan también sus preguntas, participaciones y que puedan ser lo más concretas para poder ampliar la participación. Vemos la mano levantada del compañero Lázaro. Yo también levanté la mano hace un rato. Soy Marta Machacek de Panamá, del Caribe, y si me Adelante, Marta. permiten, pues sí. Adelante, Esto, compañera Marta. sí, Luego va soy, Lázaro. Ujú. ajá, soy de una comunidad en el Caribe. Soy afrodescendiente. En este lugar que se llama Bocas del Toro, en Panamá, habemos comunidad afrodescendiente, pero también estamos en armonía con una comunidad indígena o originaria de la comarca Nove Buglé. Nosotros, estando acá como territorio, perdonen la bulla que es en el ambiente, ¿no? Sí, nosotros como personas que vivimos en un sector y realizamos la pesca como actividad principal, hemos sido afectados porque nos han desalojado, prácticamente nos están desalojando de nuestro territorio, de nuestra actividad pesquera, ¿verdad? Demarcando una zona de pesca como área de parque nacional donde se nos está prohibiendo todo tipo de actividad de la pesca, de extracción. Entonces, nunca se hizo una consulta previa, nunca se hizo una consulta ciudadana. Sin embargo, dentro del área se está realizando un proyecto millonario de un resort turístico. A ellos no les afecta porque el área salta el lugar donde ellos le están haciendo ese consorcio turístico. Nosotros sentimos que dentro de todas estas cosas suceden porque muchas veces no tenemos el conocimiento, no tenemos ese mapeo que hablaban en la primera intervención, y uno como que desconoce muchas cosas que nos afectan en un futuro, ¿verdad? Nosotros en este momento nos hemos sentido acá muy desamparados y hemos acudido a algunos compañeros de TICA Mesoamérica
y nos han apoyado mucho dándonos algunas orientaciones. Entonces, yo siento de que todas las intervenciones han sido muy importantes y me gustó muchísimo la primera que habla sobre los territorios de las poblaciones y los territorios de vida, que nosotros, pues ese mapeo comunitario que hay que hacer y que tenemos que hacer todos, no solamente la etnia indígena, sino también nosotros los afrodescendientes como comunidades locales. Muchas gracias. Gracias, compañera Marta, por compartir. Bueno, tenemos al compañero Lázaro y reiterarles pues que queremos, si tienen algunas preguntas para los compañeros de las presentaciones. Adelante, compañero Lázaro. Sí, más que todo, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Principalmente agradecerle a los panelistas de esta presentación importante. Solo quería hacerles más que todo como una pregunta. eh, ¿Cuál sería el avance ya con experiencia de algunos territorios, por ejemplo, al compañero Simón, en Chile? ¿Cuál sería el avance y el logro de todos estos detalles técnicos de mapeo bicultural, mapeo en el territorio? Sé que se mencionó varias, pero ¿cuál sería el avance a una legalización jurídica en esos territorios? Esa es una pregunta. La otra es, sí me gustaría conocer más relación, si también dentro de ese trabajo técnico, dentro del trabajo técnico, se hacen el tipo de trabajo que se llama calendario desde el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en lo que es los recursos naturales. Adelante, compañero Simón o compañero Juan. Sí, la respuesta al compañero Lázaro. Gracias, Laura. Gracias, compañero Lázaro. La verdad es que si nos preguntan cuáles han sido los principales logros obtenidos con esto, más allá de lo político, lo territorial y de facto, el logro más importante ha sido que las comunidades indígenas, gran parte con las cuales trabajamos son pueblos indígenas, pero comprendiendo el mensaje anterior de la hermana también afrodescendiente de Centroamérica, esto obviamente son metodologías extrapoladas a cualquier comunidad local, territorio tradicional, ¿no? Pero en nuestro caso, como pueblo indígena, ha sido el involucramiento y el posicionamiento de las comunidades en estos procesos. Estos procesos han servido para que las comunidades y pueblos logren entender y dimensionar su territorio más allá del relato, más allá de lo que se puede conversar a nivel oral, ¿no? Cómo se visualiza. Hoy día existen nuevas tecnologías que gran parte de nuestros pueblos acceden y donde pueden visualizar la cantidad de dimensión territorial ancestral. Y eso ya es un insumo súper grande, porque eso permite cuestionar. El cuestionar por qué, si nuestro territorio es tan grande, por qué históricamente teníamos tan poca tierra. ¿Por qué no tenemos derecho hoy día a ingresar al Parque Nacional? ¿Por qué no tenemos derecho hoy día a decir que no a una empresa extractiva afuera del territorio? Y eso ya es un logro. Eso para nosotros y nosotros es uno de los aportes más importantes del mapeo, el empoderamiento, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, políticas de nuestras dirigencias territoriales. Por otra parte, a nivel jurisdiccional podemos hablar de que los procesos de mapeo, sobre todo con la empresa extractiva, hemos logrado tener gran parte de proyectos extractivos posicionando el mapa como una herramienta territorial indígena propia. Las empresas vienen con un mapa establecido, ¿no? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Dónde están las comunidades? Nosotros colocamos este otro mapa sobre la mesa y desconocemos completamente esa geopolítica que nos quieren imponer. Nosotras y nosotros lo posicionamos nuestra forma de ver el territorio, nuestros lugares, no lo que ellos y ellas quieren que nosotros miremos, sino lo que nosotras y nosotros hemos escrito, hemos dibujado, hemos hablado y conversado. Así que uno de los logros más principales, hermano compañero Lázaro, ha sido tener el avance de empresas extractivas dentro de los territorios, generando resistencias territoriales, incidencias para esto.
y abrir los procesos de gobernanza en áreas protegidas. Hoy día hay parques y reservas nacionales que históricamente negaron el acceso y derecho de nuestros pueblos a ellas. Hoy con los mapas hemos logrado fundamentar el uso tradicional en su espacio y hemos logrado abrir mesas de gobernanza en esos lugares que no tenían precedente antes en este país. Eso a grandes rasgos. Nuestro desafío principal hoy día con los mapas es la titulación de tierra. Queremos avanzar hacia eso. Si bien hemos avanzado en recuperación de tierras tradicionales de menor escala, avanzar hacia territorios ya más amplios es el principal desafío de aquí a unos 15, 20 años con estas metodologías de trabajo, pero es algo que aún estamos conversando. Eso. Ok, muchísimas gracias, Simón. Muchas Muy bien. gracias, compañero Simón. No sé si el compañero Juan también le quiera dar respuesta a las preguntas del compañero Lázaro. Invitamos a su reflexión, compañero Juan. Ah, Solo para precisar algunos temas más sobre el tema de del área territorial ancestral del pueblo de Ceja. El objetivo más adelante es el pueblo de Ceja, su objetivo es, a pesar que el área ah, de la Reserva Nacional tiene ciertas normas establecidas, pero el objetivo del pueblo de Ceja es coadministrar, si en un futuro puede ser posible, de acuerdo a la legislación del Perú, coadministrar la Reserva Nacional Tamopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, porque esos son los lugares, son territorios ancestrales por los Ceja que en la actualidad no tenemos personal un equipo o jóvenes que sean parte de la administración de la reserva, ¿no? Ni de la comunidad de Infierno, ni de la comunidad de Real, ni de Sonene tenemos trabajando gentes o jóvenes en este tema administrativo de la reserva. Uno de los objetivos es eso también. ¿Por qué también la zonificación de los territorios ancestral Pueblo Ceja? Porque la administración de la reserva del parque está otorgando permiso, concesiones en estos lugares de territorio ancestral para operadores turísticos que no son indígenas, ¿no? Y también para conocer. ¿Por qué estamos haciendo este mapeo? Para que el Estado, a través del CERNAN, respete esos lugares y no estén entregando como concesiones de turismo y otros a terceras personas, sino que debe haber una consulta, que ahora se aplica la consulta previa antes de entregar estos lugares. Pero cómo demostrar que esos lugares fueron territorio ancestral del pueblo Ceja? Haciendo estos mapeos. También precisar que, precisar que los recursos, aparte de fauna, que los recursos de flora que existen en estos lugares se deben respetar, porque no solamente en esos lugares hay pues madera, como que esa es la mira de otras personas, sino que ahí está el fuente principal de vida del pueblo de Ceja, ya sea de la seguridad alimentaria, incluyendo el tema de medicina tradicional, que eso vale mucho para el pueblo indígena en caso de los Cejas, que hay esos recursos dentro de sus territorios. El objetivo también es ir formándonos hacia el futuro en capacitaciones, ya sea capacitación o formar profesionales, recalcando, para
coadministrar en el futuro el territorio ancestral que actualmente es Parque Nacional Bajo-Amazonene y la Reserva Nacional. Eso sería un poco para aportar más sobre el objetivo de los mapeos que venimos realizando en esta parte de la selva del Perú, en caso de Madre de Dios y territorio ancestral del pueblo de Ser. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por todo eso. Muy bueno, interesante. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Alguien más? Porque también queremos hacerles unas preguntas para los compañeros Simón y Juan, relacionadas con todos estos procesos de mapeo, de saberes y también de temas tecnológicos. Queríamos hacerles como unas preguntas, sobre todo saber, si se escucha, sobre todo, pues primero que todo, cómo han trabajado esa relación entre los saberes, el mapeo a través de los conocimientos propios con la tecnología. ¿Cómo han podido entrelazar? ¿Cómo hacerlo? También con los comentarios que hacían los compañeros, ¿cómo se puede, cómo nos recomiendan o qué nos dicen para estos mapeos como herramientas de defensa? Basados también en este tema, pues que todo viene con tecnología ahora y que hace parte de esas herramientas que nos van a ayudar también, como ese vínculo de la tecnología y los saberes ancestrales en estas acciones de mapeo. No sé si se entendió. Sí, sí, gracias, Gracias. Laura. Hoy día es sumamente importante generar estos puentes de conocimiento entre ambas ciencias. Es importante reivindicar nuestra ciencia indígena como tal. Y cuando hablo de ciencia indígena, no solo hablamos desde los conocimientos propios, ¿no? Conocimientos ancestrales que tenemos, sino también quienes hoy día están haciendo ciencia tradicional cartesiana, pero siendo indígena, ¿no? Mediante el monitoreo de especies, informes, indicadores, bioindicadores también que están trabajando. Entonces es sumamente importante cómo logramos hacer estos puentes de información. Pero hay algo importante que creemos que es relevante posicionarlo acá. Hoy día, algo que debemos también tener mucho cuidado y empezar a cuestionar desde estas metodologías de trabajo es la soberanía de información y la soberanía de datos propios. Cómo hoy día, ¿qué vamos a mostrar en el mapa básicamente? ¿Qué queremos mostrar? ¿Para qué queremos mostrarlo? Y ahí es importante el consentimiento de las comunidades, que las comunidades quieran participar de esto, qué información es relevante, qué no, y que las comunidades sean dueñas del mapa. No que sea una ONG, no que sea una institución, no que sea la academia. Las comunidades manejen sus mapas, comunidades y pueblos indígenas puedan manejar y controlar su información y que no se convierta esto netamente en un extractivismo académico, un extractivismo epistemológico, que es lo que ha venido o hemos sido parte, ¿no? Durante estas últimas décadas en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces, es sumamente importante avanzar hacia eso, a la soberanía de datos, a la gobernanza de datos desde los pueblos indígenas y utilizar evidentemente plataformas que visualizan esta información y la posicionan a nivel mediático y público. Por ello, uno de los principales desafíos que hemos ido planteando hoy es visualizadores territoriales. Posicionar los territorios indígenas en visualizadores donde se logre identificar, como lo tiene, por ejemplo, el Registro Mundial de Áreas Protegidas, como lo tienen diferentes otros metodologías, creo que TICA también tiene ahí un visualizador, pero es sumamente importante avanzar a que los territorios indígenas en su extensión se muestren públicamente y se entienda esta superposición real, que la gente pueda acceder, que la gente pueda ver y pueda entender de lo que estamos hablando hoy en día. Creemos que es fundamental avanzar hacia eso, pero para avanzar hacia eso se necesita generar esta soberanía de datos, esta gobernanza propia de conocimiento en nuestros territorios y por sobre todo, evidentemente, que la gente o las personas y las comunidades entiendan este proceso, abracen este proceso, lo tomen como parte para luego mostrarlo ya a diversas personas. Entonces, a tu pregunta, es puentes, generar sinergias, usar datos, aprender. Hoy día hacemos talleres de, por ejemplo, de GPS, que las mismas comunidades de juventudes con un GPS, talleres, puedan mapear amenazas, puedan ir a lugares donde no puede ir un investigador, por ejemplo, sino nuestras propias comunidades, nuestras propias juventudes, con sus herramientas, con los celulares, puedan avanzar en el ejercicio pleno de esta información. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Simón. ¿Qué nos puede decir el compañero Juan?
Sí, eh, con referencia a la parte moderna, podemos decir así, y para tener los almacenamientos de las informaciones o datos que se va recopilando en este proceso, solo que nosotros, en este caso, el pueblo, la nación Iseja, tiene ciertas limitaciones. eh, por ejemplo, sí podemos tomar fotos, podemos grabar la, las incidencias o de los sitios históricos o todo lo demás que, que, se, que recorría el pueblo de Ceja con la ayuda de los mayores, ¿no? Ellos nos dan las informaciones de qué era este lugar, qué se hacía, qué cosas ha sucedido, y todo lo histórico del pueblo de Ceja. Pero no podemos hacer, por ejemplo, nos haya gustado, nosotros nos gustaría de sobrevolar alguna parte del territorio ancestral del pueblo Ceja, pero tenemos limitaciones porque esto está administrado por el CERNAN, ¿no? Entonces, el CERNAN nos pide muchos requisitos para hacer volar por ser un dron. Y, y ahí no podemos, eso nos limita, ¿no? Nos haya gustado tener una imagen de, del territorio ancestral, de todos los lugares, pero no se puede. Pero, y estos datos que venimos recopilando nosotros solamente es con la parte del equipo técnico de la Federación Nativa, con un especialista una antropóloga para recopilar todas las informaciones de la historia de los puntos, ¿no? Y todos los datos que ahorita tenemos pues, vienen siendo almacenados en la Federación Nativa. Hay una área especial donde que se guardan todos estos datos y al final de todo este proceso de mapeo del territorio, se va a hacer un documento final y se va a hacer la presentación a las instituciones del Estado para su conocimiento de este caso de los territorios, ¿no? Y este proceso final va a servir para hacer un plan, que ahora lo llamamos la hoja de ruta o el plan de vida de del pueblo de Ceja para implementar sus necesidades o actividades, tanto como nación y como comunidad. Recalcar que todavía estamos nosotros en un proceso puedo decir, de intermedio de este proceso de reconstrucción territorial, ¿no? Nos falta todavía bastante espacio que recorrer, pero nos está ayudando muchísimo la federación con su equipo técnico a este proceso que muy pronto vamos a llegar a concluir. En esa etapa estamos en este proceso de la parte moderna, ¿no? Con los celulares, con los GPS y con los drones. Gracias. Compañero, muchas gracias. Sin duda, siempre en nuestros territorios tenemos retos. Y bueno, sí, nos han respondido el tema como estas tecnologías de tener el GPS, el dron, sin duda, nuestro registro, nuestros celulares. ¿Hay alguna otra tecnología que hayan usado, les haya funcionado y que nos pueda funcionar a todos para empoderar más nuestra defensa? ¿Alguna otra tecnología que bueno, mira, principalmente en sus inicios trabajábamos mucho con los mapeos tradicionales, que donde llevábamos me acuerdo hace años atrás, tirábamos una carta en blanco, un papel en blanco con muchos lápices de colores y ahí comenzamos a dibujar, que si bien es una metodología súper importante y súper dinámica, para términos prácticos, territoriales y políticos, a nivel ya
más duro, podríamos decir que se queda un poco corta. Hoy día estamos avanzando ya en el uso de imágenes ya incluso satelitales para poder mapear usando, no sé, por ejemplo, Google Earth, que es como la plataforma abierta. Eso es importante, muchos programas de licencia abierta también para poder hacer estos trabajos y que cada vez están proliferando más. Ahora es sumamente importante también el territorio, recorrer el territorio, el material que se saca de ahí a nivel oral, el relato. eh, Creemos que es sumamente importante para construir esto y ahí es lo fundamental es la formación de equipos. Creemos que hoy día las comunidades deben generar sus propios equipos de mapeo, sus propios cartógrafos, geógrafos, que permitan, ¿no?, plasmar esta visión de su comunidad en un documento. Eso es el desafío más grande, fortalecer y formar personas, líderes, lideresas indígenas de comunidades locales para avanzar en estos procesos y que ella y ellos mismos mapeen desde su visión, desde su forma, desde su lógica, ¿no? No hay una metodología clara, no podemos decirte así se debe mapear, no. Cada pueblo debe decidir qué mapear, cómo mapear, qué identificar, qué es lo más importante. Y esa es la autonomía. Y esa es lo que hoy día se debe cuidar también. Por nada queremos posicionar nuestra forma de generar trabajo político con los mapas como una forma de imposición, de decir esta es la solución o así se debe hacer. Creemos que cada pueblo debe decidir y en base a eso, lo primero es el fortalecimiento y la formación de personas que hagan este tipo de trabajo al interior de sus comunidades. Muchísimas gracias, compañero Simón. Sin duda, nuestras formas propias, eso es lo que queremos evidenciar y el empoderamiento que puede surgir de usar nuestras formas propias. No sé si el compañero Juan quiere aportar algo allí. Sí, sí, ¿verdad? Gracias. En este proceso, sí, pues como lo mencionaba, nosotros también tenemos ciertas limitaciones, no tenemos un equipo que pueda ayudarnos con toda la tecnología, ¿no? Entonces, eso nos está dificultando un poco, tanto ya sé como los equipos y como el personal formado, capacitado, ¿no? Y y verdad, a pesar que nosotros, como nación ahora formada, somos tres comunidades ejas del pueblo eja, pero en lo largo de la historia, eh, el pueblo eja que habita en el río Sonene, su trayectoria ancestral ha sido diferente comparado con el pueblo eseja que habita en el Tambopata. Los del Sonene, su trayectoria ancestral ha sido basada más en los acontecimientos de la vida real que ellos vivían de día a día, ¿no? Lo que le pasaba con los espíritus del monte, este, em, con los espíritus del agua, todo. Pero el pueblo ese que habita en el río Tambopata, vuelta ha tenido unos encuentros entre propios pueblos ceja que habitaban de diferentes cuencas, como que nosotros llamamos, ha habido un enfrentamiento entre propios pueblos por el tema de tener más grupos o tener más personas en su grupo, y mayormente esto sucedía por que había un grupo que vivía en este río y en ese grupo no habían pocas mujeres. Entonces había muerte, podemos decir, entre propios Sega por el tema de tener mujeres en su grupo. Y entonces cada comunidad, siendo Ceja, estamos levantando sus informaciones de acuerdo a su realidad. A pesar que somos SEJA, no tenemos la misma realidad. Tenemos diferentes realidades, pero sí en las historias que hemos tenido coincidimos casi con la historia, pero los hechos reales que suscitaba día a día es diferente. Entonces, estamos recopilando de informaciones de cada uno de sus formas ancestrales que hemos vivido. Y hay que respetarlo, ¿no? No podemos serlos igual, a pesar de ser, no puede ser igualito de los tres. La vida real ha sido diferente de cada pueblo, ese eja en este caso. Recalcar que
Es un proceso largo. Los demás hermanos de Ceja decimos que este proceso de nación que ahora hablamos, este proceso de reivindicación territorial de su pueblo, de cada pueblo indígenas que estamos ahora trabajando en naciones, es un proceso. Algunos están caminando más rápido, otros más lentos, otros que todavía no. Es un proceso y que tardará muchos años, pero es de vital importancia el fortalecimiento de las naciones, de los pueblos indígenas, para enfrentar podemos decir, la supervivencia hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, compañero Juan. Muchas gracias por compartir, el compañero Juan, Simón y todos estos saberes y experiencias tan valiosas para fortalecer y defender cada vez más nuestros territorios de vida. Quiero compartirle que Marta Machese nos comparte en el chat relacionado con lo que estamos dialogando, que los equipos son importantes, pero lo indispensable es un personal capacitado y una comunidad involucrada. Necesitamos mucha docencia y estar capacitados para la defensa de nuestros territorios, un reto que tenemos todos y bien grande. Y estas experiencias son de gran valor para nosotros. Bueno, y en esta línea, pues el tiempo, compañero Luis Guillermo, ya, el tiempo, te voy a dar la palabra, compañero Luis Guillermo, pero también el tiempo ya se está cerrando y bueno, queremos en el siguiente, después de Luis Guillermo, poder conocer de Simón y el compañero Juan algunas recomendaciones o esas experiencias o esos tips para poder avanzar en estos procesos de mapeo. Adelante, compañero Luis Guillermo. Gracias, Laura, por excúsenme que sí, sí, de verdad, creo que ya llevan bastante tiempo. Yo entré un poquito tarde, pero bueno, ya que planteaste, quiero darle las gracias al compañero Simón y al compañero Pecha por estar acá y explicar este importante tema, ¿verdad? Y yo rescato en lo que ellos han señalado y desde que empecé a escuchar la importancia de consolidar los sistemas de conocimientos tradicionales sobre el paisaje biocultural con el que contamos los pueblos indígenas y otras poblaciones, ¿verdad? Definitivamente desde la fortaleza como pueblos, que es justamente los conocimientos y la forma de cómo interactuar con ese entorno, se ponen en práctica y es lo que permite de algún modo la pervivencia de la identidad y de todos los conocimientos y las técnicas tradicionales. Entonces, yo recojo y rescato de una vez para ponerlo en clave de lo que estás pidiendo más tarde, recomendaciones, y en clave de pregunta a los compañeros Simón y Pecha ¿han tenido de pronto la posibilidad de llevar a cabo con base a estas experiencias procesos en otros pueblos, otros países, otros lugares, de hacer estos mapeos, pero como en este ámbito de lo que han dicho, acudiendo a estos conocimientos y las técnicas tradicionales para hacer el mapeo, ejemplos, referentes ancestrales, espacios sagrados, lugares de connotación de gobernanza como ríos, cerros u otros. Los pongo de esta manera gráfica y con palabras castellanizadas simples, con la idea de que esto también nos permita visualizar más adelante cómo contribuir con esos otros espacios que por uno u otro motivo, los diferentes situaciones y adversidades que han impedido de pronto a otros compañeros y compañeras hacer estos procesos, pero dado que ustedes nos han contado ampliamente cómo han podido desarrollar esto, ¿cómo creen ustedes que pudiéramos contribuir, cómo pudiéramos trasladar y empoderar? Y ahí de paso, Laura, para que de una vez entonemos en lo que usted señaló y es esas recomendaciones. En este aspecto, compañeros, ambos nuestros expositores del día de hoy, si nos pudieran aperturar eso, y yo creo, compañera Ivette, que valdría la pena más adelante pensar en profundizar eso. Entonces, felicitarlos y de mi parte darles las gracias y eso quería decir, Laura, y a usted y a Ivette, gracias por abrirnos este espacio. Bueno, muchas gracias, compañero Simón, adelante.
Muchas gracias, compañero Luis Guillermo. Gusto saludarte. Mira, la verdad es que hemos avanzado y hemos compartido experiencias de mapeo en otros pueblos de Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Evidentemente, es una metodología que es adaptable, se puede trabajar en distintos grupos, pero creo, y por eso es importante el fortalecimiento de nuestros equipos locales, que nuestras propias comunidades y territorios tengan estos equipos y no depender siempre de los equipos técnicos de afuera, ¿no? Comillas, de afuera. Porque para hacer un buen mapeo hay que conocer el territorio. Hay que conocer las prácticas, hay que conocer la visión, la cosmovisión de ese pueblo. Hay que un poco entender cómo es la dinámica territorial, cuáles son sus sitios, qué representan. Y eso es un desafío fundamental para quienes vienen de afuera. Quien viene de afuera viene con una forma de entender el mapa, una forma de entender el territorio, pero que quizás no aplique necesariamente a una comunidad en particular distante. Como te digo, hemos tenido acercamientos con estos talleres de mapeo en comunidades de Amazonía y Centroamérica y hemos logrado generar buenos productos, muy buenos productos para las demandas de cada territorio y comunidad, pero requieren mucho más elaboración, mucho más tiempo y por eso creemos que hoy día lo fundamental son las capacitaciones y las formaciones de equipos de comunidades propias, ¿no? Eso es. Y eso es uno de los principales desafíos también que hoy día tenemos que plantear. ¿Cuáles son una recomendación que podría desde nuestra experiencia dar? Tiene que ver un poco también con entender que el mapeo, tomarlo como una herramienta necesaria para la reivindicación de los derechos territoriales, para los procesos de gobernanza en áreas protegidas, para los procesos de gobernanza, para las demandas de tierra, para las demandas de derecho, para la lucha contra el extractivismo. Históricamente siempre los pueblos indígenas hemos utilizado informes vacíos, legales, muchas veces solamente de texto, pero cuando todo ese texto lo plasmas en una imagen, lo plasmas en un documento visual, tiene un peso sumamente importante. Y esa sería la principal recomendación, que hoy día el mapeo se tome como es una herramienta de lucha, que se tome como una herramienta de incidencia política territorial y que evidentemente utilicemos hoy estas nuevas tecnologías como lo que estamos haciendo hoy, gracias a este seminario, ¿no? De forma virtual, utilizarla de una manera eficiente, sana, pero también en pos de nuestras posiciones y luchas como pueblos, como naciones indígenas y comunidades locales. Eso es lo que hoy día puedo recomendar. Agradezco profundamente el espacio de poder compartir con ustedes. Estamos abiertas y abiertos a seguir teniendo estas instancias de conversación. Si alguien quiere profundizar en alguna consulta, duda particular, creo que ahí en la presentación dejé mi correo y mis redes sociales personales para poder generar alguna conversación y a ver si logramos generar algún intercambio de experiencias que es sumamente importante. Lo que estamos haciendo acá en el territorio mapuche es una experiencia y es una forma de hacerlo. Creo que se puede complementar muy bien con otras formas que han hecho y han levantado otras comunidades de pueblo indígena en Latinoamérica y a nivel global. Esa es la única manera de ir fortaleciendo nuestras demandas, es la única manera de fortalecer nuestra metodología, el intercambiar, el conversar y el conocer cómo se está haciendo en X lugar. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Muchas gracias, compañero Simón, por estas recomendaciones. Sin duda es el empoderarnos como territorios. Compañero Juan, y adelante. Sí, gracias. Yo simplemente breve quiero mencionar aquí en este proceso de mapeo o reestructuración, como que lo llamamos nosotros, un punto, un tema muy importante es la sensibilización y socialización de este proceso de mapeo territorial del, del pueblo Eseja o de cualquier otro pueblo con la finalidad para que se logre el objetivo a que se ha trazado, ¿no? Porque aquí yo tengo cierta dificultad de que solamente venimos trabajando los directivos y los técnicos. Y el pueblo todavía no está muy consciente de este proceso porque la colonización ha influido bastante en el indígena, ese EJA, y eso hace como que no todavía entienden de por qué estamos haciendo este mapeo, cómo va a servir hacia el futuro
para reivindicar o coadministrar o administrar nuestro territorio, ¿no? La sensibilización o la socialización es importante para que la mayoría o todos apoyen este proceso. Eso sería mi aporte de mí. Gracias nuevamente por la oportunidad y creo que no será la última. Quizás vamos a seguir compartiendo las experiencias de este proceso de mapeos territoriales en este caso de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí en Perú y en Madre de Dios. De mi parte, agradezco a todos y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, compañero Juan. Sin duda, nuestro reto también es, como decía la compañera Marta, poder contar con la comunidad involucrada y todos los miembros de nuestros territorios. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Sin duda, como han compartido todos, queremos tener otros espacios para dialogar, para compartir estas experiencias. También importante para poder compartir lo que no nos ha salido tan bien. Eso también nos ayuda mucho a los demás. Entonces, muy importante esto. Bueno, ya vamos como a dar por cierre. Agradecemos muchísimo, compañero Simón Crisóstomo Loncopán, compañero Juan Pesca Vaca del proyecto FUTA, Maguisa y AFENAMA. Y bueno, agradecemos de manera muy especial al Consejo Directivo y a la Secretaría de la Red Territorios de Vida de Latinoamérica, al Consorcio TICA por el apoyo en la realización de estos seminarios y este espacio tecnológico virtual. Y bueno, estamos finalizando estos seminarios y queremos hacer esta reflexión de que estos seminarios recogen el espíritu innovador, solidario de nuestros pueblos que han tenido la amabilidad de compartir sus experiencias de vida y que nos permiten fortalecernos cada vez más para seguir defendiendo, documentando y sosteniendo los territorios de vida y nuestras comunidades. Así que bueno, estamos dando cierre. Muchísimas gracias. No sé si la compañera Ives tiene algo más que compartir. Ella nos ha compartido en el grupo. Invitarlos a que nos sigan en el canal de YouTube, en las redes sociales y que en el canal de YouTube mismo pueden encontrar los demás seminarios y espacios que hemos tenido. Muchísimas gracias.